Ahora me enlazo con Félix Cortés Camarillo, director de Excelsior Televisión. Félix, este lamentable hecho, ¿cómo has visto la actuación de la Cancillería y la respuesta del gobierno de Egipto? Ya lo señalaba Ivonne Melgar hace una hora en la sección de Duro y a las Cabezas, que esta ha sido la primera prueba para la nueva canciller y para lo que está pareciendo ser una nueva etapa, un nuevo modo de manejar las relaciones exteriores de México con una gran presteza, con una gran rapidez, enviar de inmediato el avión presidencial al traslado de estos heridos y procurar de la manera más inmediata posible la llegada de los cuerpos de los muertos en las arenas del desierto. Es una actitud rápida, efectiva, que merece un gran aplauso por parte de todos los mexicanos. Y desde luego merece un aplauso mayor el hecho de exigirle a una autoridad egipcia totalmente torpe, totalmente inepta, totalmente desactualizada, que pretende comparar la situación de violencia de guerra que se vive en la zona de Egipto y en la zona del norte de África, con la situación de la lucha contra el narcotráfico en México. No somos iguales, como dijo ya más de uno de los personeros de la política mexicana. No somos de la misma clase, pero es importante que el embajador de México en Egipto prosiga con la reclamación de estos daños que se le ha infligido a los mexicanos. Ciertamente la vida no tiene parangón, no tiene remedio, no hay manera de reponer, de resarcir los daños a las personas, a los deudos de las personas muertas. Pero sí es importante que se establezca un principio, un punto de partida, de actitud, de postura sólida. Es feo el adjetivo, pero es válido, viril, ante esta violación de derechos humanos. Y no olvidemos, ahora que se mencionan tanto los derechos humanos en muchas circunstancias, que el primer derecho humano es el derecho a la vida. Efectivamente. Y Félix, que en otras circunstancias se ha exigido la reparación del daño, se ha exigido la investigación pronta, que sea profunda, que además se llegue a las consecuencias y se castigue a los responsables. En estos casos a nivel internacional, cuando un gobierno no le da respuesta a otro y el otro se puede decir, no estoy convencido de lo que me dijiste, ¿qué pasa? ¿Qué instancias internacionales se llevan? Lamentablemente no pasa nada, mi querida Vianney. No puede llevar a un gobierno, en este caso es de Egipto, a la Corte Internacional de la Haya por violación de los derechos humanos, por incompetencia en el manejo de sus investigaciones, por ineficiencia en la reparación moral de estos daños. Sí, efectivamente, puedes llevar a estas instancias a que reparen, a que le indemnicen a los deudos de los muertos en esta tremenda tragedia y les manden un cheque de muchos, pocos, los que sean dólares, euros o cualquier moneda, que no van a resarcirles el daño de haber perdido un ser querido. El hecho es que no hay manera de perseguir, de castigar
de hacer responsable al gobierno egipcio, que por cierto no es un gobierno legítimamente electo, sino simplemente es producto de una situación de violencia y de desorden político en su país. No es posible llevarlos a afrontar las responsabilidades de manera cabal. En el campo de las relaciones internacionales, aquí opera una cosa que es la valoración moral, el fundamento ético ante la comunidad mundial de las naciones, si es que a los integrantes del gobierno egipcio les importa la comunidad internacional de las naciones. El gobierno egipcio se ha mostrado como un gobierno ineficiente, como un gobierno cómplice de malos manejos de su estructura de seguridad, que se ponen a juicio de un sargento o de un teniente coronel o de un general, si se quiere. A juicio de ellos, disparar durante más de 10 minutos, dicen algunos testimonios, explosivos tan potentes que dejaron los vehículos en que viajaban estos turistas hechos absolutamente chatarra calcinada. Entonces, déjame interrumpirte nada más un momento, sí, claro, para comentarte que en este momento está despegando el primer helicóptero del agrupamiento Cóndor de la Secretaría de Seguridad Pública del Distrito Federal, en el que lleva a la primera víctima, el primer herido que bajó de este avión. Suponemos que es justamente la persona que venía más grave, la señora Marisela. Hay falta de confirmar, es quien había recibido ya 2 intervenciones, esperaba que recibiera una tercera, según lo que nos habían comentado nuestros compañeros que se encuentran en el lugar de los hechos, y que era necesariamente la primera a la que se tenían que llevar. Bueno, ella ya en este momento está despegando el helicóptero. Todavía falta determinar a dónde, nos decía nuestra compañera también, Sara, que podía ser en el ejército, sería en el hospital del militar del ejército, pero es una cuestión que tiene que comprobarse. En este momento está bajando la segunda víctima de este ataque. La están bajando por esta plataforma que se habilitó en el avión presidencial TP-01. Félix. Es un fenómeno que vamos a estar presenciando y Excelsior Televisión seguirá con esta transmisión hasta que la culminemos con el mensaje que tendrá que dar la secretaria de Relaciones Exteriores, la señora Ríos Massieu, que vamos a estar presenciando este descenso. Qué bueno, no es importante a qué hospital van los heridos, las víctimas de este atentado. Es importante que han sido atendidos prontamente, tanto por la Secretaría de Relaciones Exteriores, por el Gobierno Federal de México, sino también por las autoridades sanitarias del país y de la ciudad. Es importante que se les brinde inmediata atención y que se puedan recuperar fácilmente o rápidamente, más bien, de este trágico incidente que inaugura el ejercicio de la Secretaría de Relaciones Exteriores. Y que hasta el momento lo ha hecho bien. Ahí la vemos justamente acercándose, está platicando con la segunda persona, con la segunda víctima, que seguramente también ya estábamos viendo en el paneo de la cámara que hay varios helicópteros que se han dispuesto listos para ser utilizados y por supuesto llevado a las víctimas. Son cuatro de las 6 personas que viajaron en este avión junto con sus familiares que llegan. Tienen la fortuna y vemos cómo están cubiertos con la bandera mexicana los cuerpos de estos lesionados. Tienen la fortuna de llegar vivos. Vamos a esperar un par de días más a que lleguen los otros 8 mexicanos que perdieron la vida en este artero injustificado. No hay ningún ataque justificado, pero este es mucho más injustificado que cualquier otro, que perdieron la vida allá en las arenas del desierto egipcio. Seguramente que esto
el arribo de estos cuerpos, que también estaremos cubriéndolo puntualmente, pues no tendrá esta espectacularidad. Pero sí es importante destacar que están allí los helicópteros para trasladar de inmediato a los heridos a los centros hospitalarios donde habrán de atenderles. Así es, también hay que recordar que la Secretaría de Relaciones Exteriores también ha estado señalando que va a dar apoyo, no solamente con el tema de los trámites, sino toda la asesoría consular, jurídica a las familias de las víctimas. Todavía no tenemos la fecha de cuándo van a repatriar a los 8 cuerpos restantes, pero bueno, ya decíamos hace un momento, va a tener que hacerlo, va a tener que acelerarlo el embajador de México en Egipto, Jorge Álvarez Fuentes. ¿Por qué se puede estar tardando tanto, Félix? ¿Por las investigaciones o por qué? No, necesariamente esto es una consecuencia de que los países subdesarrollados sufrimos el lastre tremendo de la burocracia, de que tiene que haber un acta, tiene que haber una firma, tiene que haber un protocolo antes de que el cuerpo sea sacado del refrigerador donde se encuentra, o lo que quede de esos cuerpos, del refrigerador donde se encuentre, para que sea metido en una caja y trasladado a su país de origen. Es una cuestión estrictamente burocrática y de las lacras tremendas que esta semimodernidad en la que vivimos atraviesan los problemas de este tipo, imprevistos, dolorosos, sangrientos y totalmente injustificables. Y recuerde que noticias siempre va a haber. Lo importante es cómo se informa. Hágalo por Excelsior Televisión. Noticias que dicen más.